Seguimos con otro tema. En un histórico juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Arica condenó a 34 miembros de los gallegos, célula del Tren de Aragua, que operaban en el norte del país. Para hablar de este tema, también de la prisión preventiva, Manuel Monsalve nos acompaña, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Fiscal, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cuál es el balance que hace usted con respecto a este juicio, a todo este procedimiento? Nos tocó también conversar en los inicios, cuando estaban ya en prisión preventiva este número importante de integrantes de esta célula de Tren de Aragua, pero en lo último, estos 34, ¿cómo lo ve usted y cuál es la evaluación que hace? Bueno, la evaluación es evidentemente positiva. Recordemos que esta es una investigación que comenzó a comienzos del año 2022, por hechos que se venían arrastrando desde el año 2021 incluso, y que tuvieron a esta región y a esta ciudad en particular con bastantes problemas vinculados a crimen organizado. El año 2022 se nos disparó la tasa de homicidios a niveles nunca antes vistos en esta región. Y hoy se va cerrando ya un ciclo más. Efectivamente son 34 de los 38 sujetos que fueron condenados. Se reconoce a los gallegos como una organización criminal, se condena por asociación ilícita y por lo demás también se reconoce toda una estructura jerárquica. Y recordemos que en un principio incluso se negó la existencia del Tren de Aragua por allá por el comienzo del año 2022, cuando nosotros estábamos justamente con Sí, esta claro. investigación ya abierta y tratando de generar resultados positivos como los que logramos tener ya después de estos varios años. Ujú. Fiscal, para quienes nos ven y tenerlo bastante claro, con esta definición de la justicia, ¿se desarticula este clan, esta célula y, digamos, la estructura criminal que estamos comentando? Bueno, esta organización en particular en esta región no está operando y si lo está haciendo es al mínimo. Mm. No tenemos en estos momentos nociones de que así sea. Recordemos que acá además fueron 3 procedimientos distintos donde fuimos desarticulando las distintas reagrupaciones que se hicieron respecto de esta organización. Incluso la última, donde se detuvo a quien era la líder en ese momento, denominada la China, ni siquiera alcanzó en esta acusación. Esa va en un proceso, digamos, paralelo y que todavía no llega a esta instancia. Pero evidentemente es una buena señal, muy buena señal. Y llegamos, como le digo, a una instancia que se veía muy lejana por allá por el año 2021 o 2022. ¿Qué parte me imagino, varios elementos, lo conversamos también en su minuto, hace un par de meses, recuerdo yo, ¿qué elementos han sido claves, digamos, en el trabajo de la Fiscalía para llegar a este punto con la definición de la justicia sobre estos 34 imputados? Bueno, cuando la Fiscalía inició esta investigación, en esta región tenía cerca de 74 funcionarios. Esa dotación es incluso un poco menor al doble, o sea, son 130 personas, y ese delta de funcionarios están todos ligados a materias vinculadas a la inteligencia, o sea, a la investigación. Dejamos atrás el paradigma de un abogado y hoy día tenemos equipos multidisciplinarios que están muy afiatados y que hoy día nos han dado buenos resultados no solamente en esta causa, sino que también últimamente respecto de los costeños, que es una organización colombiana que estaba operando en esta región. Recordemos que aquello que hizo o que hace atractivo a organizaciones como Tren de Aragua respecto a esta región siguen existiendo como entorno. ¿A qué me refiero? Tenemos una región que limita, digamos, con Perú y con Bolivia, que son 2 países productores de droga. Ujú. Tenemos un puerto que mejora, ¿cierto? Para el caso de que se exporte droga desde acá, mejora el recibimiento en otros puertos del mundo y además también es punta de lanza esta región para lo que ocurra en el resto del país. Porque lo dijimos en el año 2021, que todo lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento, al poco tiempo iba a llegar necesariamente al resto de Chile, cosa que desgraciadamente está ocurriendo en estos momentos. Ujú.
Fiscal, y es relevante también ponerlo en el contexto del trabajo de la Fiscalía a nivel nacional. En este caso hablamos de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, pero con lo que ha sido la crisis de seguridad, la situación del crimen organizado, de la importación de prácticas de crimen organizado, marca un precedente para el trabajo de otras fiscalías, de la propia Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, en términos de delitos que antes existían, pero no eran parte, digamos, del, lamentablemente lo digo, día a día, de organizaciones criminales, de una mecánica también que es distinta a lo que se conocía anteriormente en nuestro país? Sí, esta causa en particular y el fenómeno nos ha servido en muchos factores para lo que se hace en el resto del país. Ujú. Recordemos, sin ir más lejos, que por allá por el año 2021, cuando presentamos el primer proyecto vinculado, por ejemplo, a la adquisición de vehículos blindados, en el resto del país recibimos bastantes críticas que nos tildaban un poco de exagerado, que vehículos blindados no eran necesarios en esta institución ni en otras. Y hoy día, en cambio, nos llaman para pedirnos asesoría para la adquisición de vehículos con esas características. Esa era la Claro. diferencia, estando en un mismo país, de forma de ver estos fenómenos. ¿Y eso por qué ocurre? Porque efectivamente en esta región, más que preocuparme lo que pasa en Santiago, en Temuco, en Puerto Montt, mi mirada está hacia Perú, hacia Ecuador. Claro. Sin ir más lejos, Ecuador queda a una distancia similar a la que tengo de Santiago, por ejemplo, para que pongamos esto en perspectiva. Y si en Ecuador han asesinado a 6 fiscales en los últimos 2 años, estos mismos grupos, ¿por qué eso no va a ocurrir en esta región? Si para ellos su forma de actuar, digamos, no difiere porque cruzan de una frontera a otra. Entonces, la verdad es que todas las cosas que hemos tenido que realizar las hemos realizado pensando en cómo opera este fenómeno, de dónde viene y cómo ha operado. Mm, Y bueno, está todo en los 2 años. Creo que muchas de las cosas fueron objeto de discusión mediática sí. y se recogieron en distintas reformas legales que ya están en curso. Sí, sí, Por ejemplo, y hoy día, si hubiese entregado un sobre con la lista de los testigos, hoy día eso puede ser objeto de apelación, por claro. ejemplo. Y El perdón, juicio de manera fiscal. telemática, eso también hoy día está en la ley respecto a A estas eso, causas. a eso quería ir, y un punto bien relevante cuando usted decía que habían situaciones públicas que generaron indignación en su minuto, hay que decirlo, público también. Esto que sucedió en su minuto cuando se realizaba la audiencia, se iba a realizar la audiencia de formalización con estos imputados que estaban en distintos centros penitenciarios por un tema de dónde fueron ubicados, por un tema también de no dejarlo en el mismo lugar, una estrategia también que es bien lógica. Y en algún minuto, claro, la petición de la defensa en ese minuto era un lugar que no se podía hacer de manera telemática. Eso marcó, en este punto en particular, audiencia de formalización, un precedente que de hecho terminó con una reforma legal, como usted nos recuerda. O sea, de eso estamos hablando, de estos cambios en base a un caso en particular. Sí, y le podría nombrar varias más, porque justamente incluso en la última Vamos. modificación vinculada a reincidencias o bajo ese paraguas que fue promulgada hace un par de meses por el presidente de la República, se recogieron no solamente eso, sino que varias otras cuestiones más vinculadas a esta causa. Nosotros, cada una de las cuestiones que nos fueron ocurriendo a través de la Fiscalía Nacional, fueron enviándose como opiniones para modificación legal y se acogieron de manera muy rápida. Por lo tanto, creo que efectivamente es tomar con precedente. Recordemos, por ejemplo, que hasta antes de esta causa, el hecho de que un imputado cumpliera prisión preventiva en una región distinta a la que estaba siendo juzgado era una cuestión que no ocurría. Claro. Nosotros acá comenzamos a los traslados, tuvimos recursos de amparo. La verdad es que hasta que la Corte Suprema, con posterioridad, autorizó en definitiva estos traslados, pero fue mucho esfuerzo, fue mucho desgaste, pero afortunadamente hoy día estamos en una etapa ya bastante distinta. Y hoy, por ejemplo, no se discute que un sujeto vinculado a crimen organizado en Temuco, en Puerto Montt, esté cumpliendo su prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Santiago, por ejemplo. Claro, ya antes se podía discutir, ya antes se podía recurrir, digamos, para de alguna manera entorpecer lo que era el proceso. O sea, no solamente no se discutía, era impensado, digamos. Claro, claro, que eso es bien relevante también ponerlo en el contexto, digamos, de este caso en particular. Quiero ir a un detalle, unos pasitos más atrás, le pido disculpas por eso, pero
finalmente son condenados. ¿De qué constan, para quienes nos ven hasta ahora, las condenas de estos 34 imputados del Clan de los Gallegos? Bueno, primero está la asociación ilícita, donde se reconoce a esta organización como un grupo delictivo. Se condenó por 4 homicidios consumados. Se condenó también por 2 homicidios frustrados de carabineros, que tiene una pena bastante alta. Se condenó por secuestro extorsivo. Se condenó por trata de personas para la comercialización sexual. Y lo positivo es que esto fue sin que se escuchara a víctimas, digamos, sino que solamente con los antecedentes de la investigación. Se condenó también por tráfico de armas, por porte de armas, por porte de municiones y por disparos injustificados en la vía pública. No sé si se me queda alguno, pero eso... Pero queda clarísimo que es un largo listado y de delitos gravísimos. Sí, correcto, correcto. Ahora, en términos de las penas, fiscal. Bueno, hoy día fue la audiencia donde cada uno de los intervinientes planteó respecto de cada uno cuál era la pena que consideraba que era efectiva. Nosotros teníamos y tenemos una pretensión que es la que se planteaba originalmente en la acusación. Al tenor de las condenas, hoy día se discute eso respecto de cada uno de los 34 que fueron condenados, y el 6 de marzo corresponde que el tribunal entregue el fallo y por lo tanto, digamos, entregue las penas concretas respecto de cada uno de los acusados. Así que hay que esperar esa fecha y una vez que se reciba ese fallo, analizarlo y ver si estamos conformes con él o no, pero creo que lo vemos de manera positiva hasta ahora. Ahora, ¿las penas son distintas para cada uno de los 34 dependiendo del grado de participación, los delitos asociados o el grado, digamos, de protagonismo que tenían en la organización criminal? Todo eso de lo que usted señala, porque yo le mencioné un listado de delitos. No todos están condenados por todos los delitos. Claro. Entonces, eso hace que desde ya la situación de cada uno cambie. Y además también algunos pueden tener alguna circunstancia atenuante que otros no, o alguna circunstancia agravante que otros no. Por eso la pena efectivamente varía. Pero lo más relevante acá es que el núcleo, o sea, los líderes de esta organización, las personas que eran más peligrosas, aquellos que dirigían esto, van a tener las penas, digamos, más altas, que esperamos que sean o estén cerca del presidio perpetuo. Claro, eso es importante. Están dentro de los 34. Correcto. Justamente. 6 de marzo, ahí le hago la pregunta, ¿es mucho tiempo? ¿Es habitual? ¿Se entendería por el alto número de imputados, en este caso 34, y que hay que verlos uno a uno individualmente para garantizar, obviamente, por las garantías procesales? Sí, lo que ocurre es que el Código Procesal Penal entrega reglas claras al respecto. Y cuando un juicio tiene una duración mayor de 30 días, luego se hace una tabla para calcular hasta cuánto tiempo puede tomarse el tribunal para entregar el fallo. No tiene que ver con el número de acusados, sino que más bien con el número de días de duración del juicio. Perfecto. Y por lo tanto está dentro de los plazos que el legislador establece. Sí, quería ir a otro punto, fiscal Mario Carrera, lo que tiene que ver con la seguridad del equipo que ha estado trabajando por parte de la Fiscalía y otras instituciones que han estado trabajando en este caso. ¿Se tuvieron que tomar resguardos, medidas? En algún minuto lo conversamos también. Algunos fiscales que tuvieron que estar en una región de origen, tuvieron que estar en otra región. O sea, también dentro de ese, lamentable decirlo, pero aprendizaje, se han tenido que ir adaptando medidas que antes eran, no sé si impensadas, pero por lo menos no eran tan habituales. Sí, se habían tomado con anterioridad en el Ministerio Público, pero usted tiene razón en que acá se tomaron de manera más masiva o afectaron a mayor cantidad de personas, claro. Incluyendo a grupos familiares de algunos de los funcionarios. Entonces, sí, pero el fiscal nacional en esto ha sido bien claro y nos ha dado todo el apoyo desde el día 1. Tanto es así que por esta causa y por otras situaciones a nivel nacional, el fiscal nacional don Ángel Valencia dispuso de una institucionalidad que se dedicara solamente a la seguridad. O sea, hoy día tenemos un director de una unidad de seguridad, cosa que no teníamos con anterioridad. Y desde ahí se han fijado políticas que desde esta región agradecemos, porque hoy día tenemos un número de guardias mayor, tenemos mayor número de cámaras, por ejemplo, que antes no teníamos, y distintas medidas de seguridad que también con el apoyo de la Policía de Investigaciones nos han permitido, ¿cierto?, salvaguardar esa parte. Esto lo he dicho en varias oportunidades. No tengo alma de mártir,
y tampoco espero que ser el fiscal regional que tenga que llamar al familiar de alguna de las personas a mi cargo informándole de alguna tragedia. Por lo tanto, no hemos dudado en tomar cada una de las medidas que tenemos que tomar, y en eso la Fiscalía Nacional nos ha apoyado en cada momento. Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota. Fiscal, nuevamente gracias por su tiempo y esta entrevista en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Bien, muchas gracias como siempre por la preocupación. Muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien.